Muy bien chicos, pues bienvenidos a todos a este vídeo. Aquí vamos a comenzar ese tema del que os he hablado, que suele traer muchas complicaciones a lo largo de los cursos, así que hay que aprenderlo de verdad que muy bien. Todo venía porque finalmente nosotros vamos a tener que operar con fracciones, y a lo mejor tenemos que hacer sumas de cosas, no sé, ¿no? A lo mejor tenemos 8 dividido entre 24, más 13 dividido entre 33, más 51 dividido de 60, ¿sí? Y tenemos que hacer este cálculo. Y esto es un lío porque nosotros sabemos que para sumar o restar fracciones lo que necesitamos es tener el mismo denominador. Y estos son completamente distintos. Así que tenemos que encontrar cómo transformar estas fracciones en otras que además tengan el mismo denominador. Y en este caso, el proceso, que es encontrar el mínimo común múltiplo, nos daría que el denominador, ¿vale?, va a ser 1320. Pero esto requiere bastantes pasos que deben de estar muy bien asentados. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, pues es que resulta que para encontrar este número, ¿vale? Para encontrar este número, vamos a tener que coger cada uno de estos denominadores y los vamos a tener que descomponer, y descomponer significa, ¿vale? En lo siguiente, si yo tengo el número 4, yo sé que el 4 lo puedo descomponer en la multiplicación de 2 por, y voy a poner un puntito, otra vez 2, ¿sí? Vosotros ya sabéis que esto se puede escribir como ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 2 por sí mismo? Pues una y 2, así que puedo poner 2 al cuadrado. ¿Bien? O sea que el 4 lo estoy descomponiendo en la multiplicación de 2 por 2. Pero no solo hay que descomponer el número como uno quiera, porque alguien podría decir, bueno, pues el 60 lo puedo descomponer 10, ¿vale?, por 6. Pero no vamos a querer hacer eso. Si os dais cuenta, el 10, a su vez, se puede descomponer ¿en qué? En 5 por 2. Y el 3, ¿en qué se puede descomponer? A su vez, en 2 por 3. Por lo tanto, 60 en verdad se puede descomponer en... ¿Cuántas veces multiplico al 2 por sí mismo? 2. Así que 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Vale? Bien, habrá algunos de vosotros que lo sepáis y otros que no. Como veis, no quiero descomponer el número como yo quiera, lo quiero descomponer en este tipo de números. No sé si os dais cuenta, pero el 3, el 5, el 2 es algo que se llama número primo, ¿vale? El número primo. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que solo se puede dividir entre sí mismo, es decir, yo puedo hacer 3 entre 3 para que me dé una cantidad justa, que es 1, o lo puedo dividir entre 1. 3 entre 1 igual a 3. Un número primo es aquel que solo puede dividirse entre él mismo y 1 para obtener una cantidad que sea un número entero. ¿De acuerdo? En este caso son números naturales, pero yo también podría tener el menos 3, ¿vale? Y menos 3 lo puedo dividir entre menos 3, ¿no? Para que me dé 1 y otra serie de cosas. Entonces, nosotros queremos trabajar con los números primos, queremos descomponer cada numerito de aquí en sus números primos, ¿vale? En una multiplicación de sus números primos. Bien, a ver que hago un poco de hueco. Bien, y a lo mejor alguien se pregunta, con toda la razón del mundo, que por qué hay que descomponerlo, ¿no?, en una multiplicación de números primos si no puede ser otra serie de productos. Entonces, eso tiene su explicación. Ahora, si la contamos, va a ser todo muy lioso, así que ya la contaremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero el asunto es que queremos descomponer cada número en sus factores primos. Vale, ¿cuál es el problema? Bueno, pues primeramente hay que conocer algunos números primos. Lógicamente, el 1 es primo. ¿Por qué? Porque el 1 se puede dividir entre sí mismo, que es 1, para tener un resultado completo, o entre 1, pero es que esto vuelve a ser dividirlo entre el mismo para encontrar el 1, ¿vale? O sea, el 1 es primo. El 2 también es un número primo, porque el 2 solo se puede dividir entre 2 o dividir entre 1 para obtener... bueno, antes no sé qué he dicho, perdón. O sea, tú tienes que dividir el número con el que estás trabajando entre él mismo o entre 1 para obtener un número entero, ¿vale? En este caso, natural. 2 entre 2 me da 1 y 2 entre 1 me da 2. El 2 es primo,
el 3 es primo por la misma razón, el 5 es primo, el 7 es primo, y mucho cuidado porque a lo mejor hay gente que dice, ah, bueno, parece que a partir de aquí son los impares, entonces el 9 también será primo. No, fijaros que el 9 se puede dividir no solo entre él mismo y entre 1 para obtener un número entero, que 9 entre 9 es 1 y 9 entre 1 es 9, sino que el 9 también lo podemos dividir entre ¿qué? Entre 3, ¿lo veis? O sea, el 9 no es primo porque aparte de él y del 1 también se puede dividir entre otro número, que es 3. ¿De acuerdo? Entonces el 9 no es primo, el 11 sí, y de momento pues hasta aquí nos va a ir valiendo, ¿de acuerdo? Con estos números primos. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que si tenemos un ejemplo como el de antes, ¿no? De tener una fracción con 24, más otra que tiene aquí un 33, más otra que tiene aquí un 60, no es tan fácil coger cualquier número de estos y decir, ah, bueno, yo sé descomponer directamente, según veo el número 24, sé descomponerlo en un producto de estos números primos de aquí arriba. No es tan fácil. Bien, habrá gente que tenga una cierta vista, pero no siempre puede que sea así. Así que hay que conocer algún criterio, ¿vale? Alguna norma, pistas que nos digan por qué números los puedo dividir. Y luego con la práctica se entiende todo, porque esto ya sabéis cómo funciona. Esta es la explicación, pero luego hay que trabajarlo muchísimo. Alguien podría ver muy fácilmente que 24 lo puedo dividir entre 2, porque 24 entre 2 es directamente 12. Y alguien podría decir, ah, bueno, pues un factor ya sé que es el 2. Luego alguien podría decir, bueno, pero es que el 12 también lo puedo, ¿no? Dividir entre 2, porque esto me da 6. Y dices, ah, bueno, pues entonces ya lo he dividido una vez entre 2, lo puedo volver a dividir entre 2, así que vuelvo a escribir aquí un 2. El 6 habría alguien que diría, es que el 6 también se puede dividir entre 2. Entonces dirías, ah, bueno, pues tengo un tercer 2. Y ahora uno diría, claro, y 6 entre 2 ¿qué me queda? De aquí me queda 3, ¿no? Entonces el 3 ¿entre qué lo puedo dividir para que me dé algo exacto? Pues también entre 3, y esto me da 1. Entonces puedo poner aquí un 3. Y si os dais cuenta, 2 por 2 ¿cuánto es? 4. Ahora, 4 por 2, ¿no? Este de aquí es 4, pues si lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? 8. Y si ahora 8 lo multiplico por 3, ¿cuánto me da? 24. Por lo tanto, 24 se puede descomponer en 2 por 2 por 2 por 3. O lo que es lo mismo, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al 2 por sí mismo? 1, 2 y 3 veces. Así que 2 elevado a 3 por 3. Y esto es descomponer el número 24 en factores que son primos, ¿vale? Pero, ¿y si alguien todavía, lógicamente, uno no tiene práctica y necesita pistas para saber si un número se puede dividir entre 2, entre 3, entre 5, ¿vale? Porque entre 1 siempre se puede. Pero tenemos que ver este tipo de cosas. Entonces, primeramente, ¿cuándo un número es divisible entre el primo 2? Pues muy fácil. Cuando ese número termina en una cifra par. ¿De acuerdo? Es decir, directamente viendo esto, vosotros ya podéis adivinar que el 24 es divisible entre 2 porque termina en 4, que es par. 33 no lo va a ser porque su último número es 3, que no es par. Y 60, con esto algo de ojo, ¿vale? Si queréis podemos añadir que es divisible entre 2 cuando el número termina en cifra par y podemos poner aquí o 0. ¿Bien? Porque la gente que se dedica a hacer matemáticas de forma profesional, pues aquí todavía hay una discusión interesante entre si tomar el 0 como par o no, ¿vale? O sea que cuando os digan par en un libro podéis entender que también está conteniendo al 0, pero si pone par y 0 que no os resulte extraño. Entonces, un número es divisible entre 2 si acaba en par o en 0. Así que si yo escribo, aunque sea un número gigante, ¿no? Como yo que sé, este de aquí. ¿En qué acaba? Acaba en 7, que es impar. Así que, ¿este número es divisible entre 2? No. Imaginaros que os escriben cualquier otro número como este de aquí. ¿En qué acaba? En número par. ¿Este número es divisible entre 2? Sí. ¿De acuerdo? Entonces este es el primer criterio de divisibilidad. Es divisible entre 2 cuando el número acaba en cifra par o acaba en 0. Ahora,
¿Cuándo un número es divisible entre 3? Pues mucho cuidado porque este guarda un pequeño truco. Un número es divisible entre 3 si cuando sumamos sus cifras, en este caso el 2 y el 4, ese resultado, que es en este ejemplo 6, porque 2 más 4 es 6, este resultado es múltiplo de 3. Y ya hemos dicho lo que significa ser múltiplo. En otro vídeo significa que yo puedo coger el número 3, multiplicarlo por una cierta cantidad y que esto me dé 6. Si esto ocurre, entonces este número es múltiplo de 3. ¿Puede pasar? Claro, 3 por 2 es igual a 6. ¿Bien? Así que si cogéis ese número 24, sumáis sus cifras y obtenéis un múltiplo de 3, entonces se puede dividir entre 3. Y claramente 24 puede hacerse, ¿no? Porque 24 entre 3 es 8. ¿Bien? Ahora, ¿el 33 es múltiplo de 3? Pues sí, porque si yo hago 3, ¿no? Más el siguiente 3, ¿qué obtengo? 6 y volvemos a lo mismo. De hecho, si hacéis 33 entre 3, os sale 11. Porque si yo cojo 11 3 veces, suman 33. 11 más 11, 22. Más 11, 33. ¿Vale? Y esto es donde quiero que tengáis mucho cuidado. No es que el número termine en 3. Un número que termine en 3 no tiene por qué ser divisible entre 3. Si cogéis el número 133, este número acaba en 3. Y alguien diría, pues entonces es divisible entre 3 perfectamente. No, 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 no. Un número es divisible entre 3 cuando al sumar sus cifras, este 3 y este 1, obtenemos un múltiplo de 3. Si hacemos eso, obtenemos 7. ¿Sí? ¿Y tú puedes escribir 3 por algún número entero que te dé 7? Pues no, porque 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 y 3 por 3 ya es 9. Así que no hay manera. Por lo tanto, 133 no es divisible entre 3. Y cuando se dice divisible, insisto, esto no me da un número aquí entero, me va a dar algo decimal. Voy a hacer algo de hueco. Perfecto. Y ahora, ¿60 es divisible entre 3? Pues sumad sus cifras. 6 más 0, 6. ¿Es 6 un múltiplo de 3? Pues sí lo es, ya lo hemos visto. Así que 60, claro que se puede dividir entre 3 y obtenemos un número entero. En este caso natural, porque 60 entre 3 es 20, ¿no? 20 más 20 más 20 es 60. Así que, claro que sí. Por lo tanto, estos son los criterios para que un número sea divisible entre 3. Que la suma de sus cifras den un múltiplo de nuestro número 3. Os dejo por aquí lo que acabamos de comentar y de verdad que ya es importante que empecéis a dejar de lado un poco vuestra intuición, ¿sí? Cuando veis aquí, es difícil que una persona vea este número y diga, sí, esto es divisible entre 3 clarísimamente. No, pero yo sé hacer 9 más 1, 10, más 2, 12. ¿Hay algún número que me dé como resultado 12 al multiplicarlo por 3? Claro que sí, 3 por 4. Así que el 12 sí es un múltiplo de 3. Y si os ponen cualquier número, no sé, me lo voy a inventar ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. ¿Qué tenemos? 7, bueno, 7 más 3 son 10, más 2 que serían el 5, pues 12, 13, 14, 15, ¿vale? Si sumáis todas estas cifras, os sale 15. ¿Hay algún número que al multiplicarlo por 3 me dé 15? Claro que sí, el 5, por lo tanto, 2157 sí es divisible entre 3. Y finalmente, ¿cuándo un número es divisible entre 5? Y esto es facilísimo, pues cuando ese número acaba en 0 o acaba en 5. Es decir, ¿24 acaba en 0 o en 5? No. ¿Así que es divisible entre 5? No. ¿33 acaba en 0 o en 5? No. ¿Es divisible entre 5? No. ¿60 acaba en 0 o en 5? Sí. ¿Así que es divisible entre 5? Claro que sí. Y ya está. O sea, podéis coger el número inventado que queráis. No sé, me lo voy... Este de aquí. ¿Acaba en 0 o en 5? Sí. ¿Es divisible entre 5? Claro. ¿Vale? Hay que dejar de lado la intuición. Solo hay que fijarse en estas reglas. De acuerdo, pues aquí tenéis los tres criterios de divisibilidad, ¿de acuerdo? Para dividir entre el primo número 2, el 3 o el 5, porque no nos vamos a encontrar seguramente con ejemplos más complicados, pero los tenéis que dominar muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y seguimos tratando el asunto del mínimo común múltiplo.